¿Por qué darle gracias a Dios si he tenido un año difícil o si hay pena o dolor en mi corazón? Es curioso porque en la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y este es un verso de muchos otros en la Biblia donde el Señor nos exhorta a ser agradecidos. Hay una virtud especial en el ser agradecidos, pero es algo más que ello. Hay otra parte en la Biblia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 25, donde habla acerca de Abigail y su esposo Nabal. Esto es durante los días cuando David no era rey todavía, pero estaba huyendo del rey Saúl que estaba tratando de matarlo. David va a ser el próximo rey de Israel. Y en sus travesías, David pasó por la tierra donde estaba Nabal, era un hombre muy rico, y le pidió un favor a Nabal, y Nabal le contestó con una grosería, no sabiendo lo importante que era David y no sabía de las personas que estaban con David, y de hecho que él era el ungido de Dios que iba a volverse rey. A consecuencia de eso, su esposa Abigail notó lo que iba a pasar porque David sí se enfureció con respecto a la grosería que hizo Nabal y preparó a sus hombres para batalla para acabar con Nabal y con toda su casa. Entonces Abigail se adelanta, le ofrece regalos a David y le pide perdón por causa de su esposo y lo hace reflexionar. Y le agradece a David también por su paciencia. Entonces, la historia va más o menos así. Te recomiendo que la leas en 1 Samuel 25. Entonces, David perdona a Nabal. Por supuesto, Abigail está muy agradecida. Y cuando ella regresa a ver a su esposo, él está borracho, está teniendo un regio festín y deja que él duerma, que se le pase la borrachera. Al siguiente día le explica lo que pasó, que él estaba a punto de morir a filo de espada con toda su casa, y al tipo le da un ataque al corazón. Se queda completamente paralizado y al cabo de unos días muere. Después viene David y le propone matrimonio a Abigail, y Abigail viene a ser esposa del rey David después. Entonces aquí muestra algo muy interesante, que es la diferencia entre lo que aquí le llamamos entitlement, que es cuando una persona tiene dotes de grandeza o siente que el mundo le debe algo. Una persona que no es agradecida es todo lo contrario, es una persona que es arrogante y que juzga al mundo desde su silla intelectual o desde su silla céntrica, donde todo el universo gira alrededor de esa persona, que es en el caso de Nabal. Y las personas que son humildes, que son inteligentes, que son agradecidas, en el caso de Abigail. E inclusive el rey David. ¿Quién le agradece a Abigail después por ser una persona tan sabia? Entonces es curioso porque hay una virtud muy grande en el ser agradecidos, en el tener una posición humilde delante de Dios. Y he aquí que una de las cosas que estaba meditando el día de ahora, por las cuales estoy agradecido con Dios. Mucha gente no habla de esto porque, bueno, en medio del movimiento de la deconstrucción hemos insistido con quitar la doctrina de la ira de Dios o quitar la doctrina del infierno, pensando que el infierno ya es aquí y que no hay un infierno eterno. Todas esas cosas son debatibles, pero es más que nada en el aspecto de la ira de Dios en contra del pecado. Y esto es algo muy importante de entender, porque el hecho de que nosotros podamos entender o comprender la magnitud del peligro al cual la humanidad va sin Cristo. El poder comprender de que el pecado requiere justicia y requiere también consecuencia. Inclusive podría uno decir hasta venganza por las cosas malas que se hacen, desde las cosas que se planean en lo espiritual hasta las cosas que se ejecutan en lo natural. Hablo de las cosas malas, de los pecados, de los asesinatos, de la injusticia, de la mentira, de toda la mente depravada. Todas esas cosas requieren castigo, requieren corrección, requieren justicia, requieren todo eso. Y la Biblia habla en Romanos 1 acerca
de cómo la ira de Dios se derrama contra el pecado y desgraciadamente contra aquellos que lo portan. Eso quiere decir que todos nosotros estamos ahí metidos. Es un callejón sin salida. Todos estamos encerrados en ello. Tanto las personas del mundo como las personas que los juzgan desde una silla religiosa, diciendo tú pecas, porque los que están dentro de la silla religiosa también pecan. Así que todo el mundo está encerrado en pecado. Y el entender la magnitud de la consecuencia de la injusticia, de la maldad, el poder entender el cómo ningún ser humano se puede justificar a Dios diciéndole tú me debes algo, o diciéndole por qué nací en esta vida, por qué soy así, por qué me hiciste así, por decirlo así, que el argumento se puede hacer. Pero que nosotros podríamos tomar un corazón más humilde y decirle al Señor, límpiame, Señor, perdóname, aún por los pensamientos que tengo más internos, no solo por lo que he hecho, pero también por los pensamientos dentro de mí. Porque tu altar, el altar de tu vida está aquí, en tu mente, está en tu corazón. Y si tu altar está sucio, entonces hay que pedir perdón. Hay que pedir al Señor de misericordia. Y es allí donde Dios hizo algo precioso, que eso es que Dios vistió nuestra piel. Él se volvió ser humano para poder estar en dos lados al mismo tiempo, en el lado celestial y en el lado natural. En el lado natural representándonos, llevando nuestro pecado a la cruz y crucificando nuestro pecado, crucificando nuestra maldad, para que nosotros pudiéramos entrar a través de esa gracia y tener conexión con el Dios Padre que añora que su creación sea restaurada. Aquel Padre que no quiere que nos perdamos, pero que tengamos vida eterna. El poder entender la magnitud del sufrimiento, de la tristeza, de la destrucción que hay contra el pecado y contra la gente que no quiere a Dios, contra la gente que decide hacer lo que quiere. Y ahí íbamos todos en ese camino. Es algo terrible porque hacia allá íbamos. Y ver la magnitud de lo que nos pudo haber pasado o de lo que nos puede pasar si vamos en camino allá sin arrepentimiento. Es como cuando Nabal se dio cuenta de que David lo iba a matar a filo de espada, a él y a toda su familia. Fue el shock tan grande que tuvo Nabal que le dio el paro al corazón y ese infarto y poco después, estando paralizado y se murió después. Nada más de realizar, de poder entender, de poder concebir el peligro en el cual estuvo a punto de entrar si no hubiera sido por la intercesión de su esposa. Él y toda su casa destruidos. Si nosotros tuviéramos nada más un poquitito de entendimiento, de poder ver con claridad hacia dónde íbamos nosotros si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas. Y si tú que no has recibido a Cristo todavía, si tú pudieras entender hacia dónde uno va si Dios no está en tu corazón, que es algo de lo más importante. Entonces tú, ahora en este momento, es el tiempo de salvación. Es el tiempo en el que puedes correr y le puedes decir a Dios, yo acepto tu sacrificio, yo acepto el que Jesús haya vestido mi piel y que Él haya llevado mi pecado a la cruz. Él pagó el rescate para que yo pueda ser salvo. Y si yo puedo agarrarme de Cristo, agarrarme de la cruz, y decir, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre. Gracias por lo que tú has hecho. Esto es algo de lo más hermoso. Y para mí, acción de gracias es eso. Si le puedo dar un matiz a acción de gracias, sería exactamente eso. No tiene nada que ver con el holiday, con el día festivo o con la historia de ello, por la cual la historia es buena o tal vez no tan buena, depende del matiz que tú le des. Tiene que ver con lo que significa para ti. Y cuando yo me quiero reunir con mi familia y quiero tener acción de gracias, quiero darle gracias a Dios porque me salvó de la consecuencia de mi pecado. Quiero darle gracias a Dios porque Él proveyó el camino para que yo pueda estar con Él. Y no solamente para poder crear ese puente entre el ser natural y el Dios espiritual, sino también porque Dios no solamente nos ofrece vida eterna, pero nos ofrece amistad con Él.
porque dice la Biblia que ahora somos amigos de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, y déjame encontrarlo aquí, Romanos 5. Y dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús hizo ese puente, ¿verdad? Y dice, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Solo requiere tu fe. Pero es una fe constante. No es solamente que tuviste fe para hacer una confesión. No, es una fe constante. Una fe que tiene acción. Una fe que es persistente. Entonces dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Es ahí donde te digo que la fe persiste. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, no hay manera alguna, no hay ningún rito, ningún pase, ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna nada que te salva. Es Cristo el que te salva. Eso no quiere decir que es malo ir a la iglesia. Ve a la iglesia, pero me refiero al rito en sí. Nada te puede salvar. Nada. Solo Jesucristo puede salvar tu alma. Solamente Él. Y como éramos incapaces de salvarnos, dice Romanos 5, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. Difícilmente hay alguien que muera por un justo, aún tal vez alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? No puedo quitar eso. Si yo quito de la Biblia la doctrina de la ira de Dios, entonces yo tengo que arrancar la doctrina de la reconciliación, porque no hay nada que reconciliar. ¿Te das cuenta? Y la Biblia habla de la reconciliación. Eso no quiere decir que Dios es un Dios malo, pero como todo padre, yo con mis hijas, ellas tienen castigo si hacen algo malo. Y no porque sea un padre malo, es porque soy un padre justo. Y de la misma manera Dios tiene que castigar la injusticia. No solamente por nosotros, por todos, por toda la humanidad, por todo lo que es creado. Porque Dios es amor, pero el amor también implica de que tiene que haber justicia. En fin, es muy profundo de platicar, pero fíjate cuán grande es el amor de Dios que Él nos salvó de esas consecuencias. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así que, ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánta más razón por medio de Él seremos salvos del castigo de Dios? Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y esa reconciliación no es solamente para poder llevarnos al cielo, es una reconciliación para que nosotros podamos ser amigos de Dios en esta tierra. Imagínate, eres amigo de Dios, eso quiere decir que cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú eres amigo de Dios, cuando Dios tiene planes, Él te trae a su concilio para preguntar tu parecer. Hermano, ¿eso es bíblico? Sí, mira lo que pasó con Abraham. Que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y le preguntó a Abraham su parecer, o lo puso a interceder. También a Moisés lo puso a interceder por Israel y pensamos, bueno, es una intercesión que Dios ya sabía, es lo que Moisés iba a escoger. Eso es debatible. El chiste es de que Dios llamó a Moisés para que intercediera, lo llamó a su concilio. La Biblia dice que ya no os llamo solamente siervos, los llamo amigos, amigos de Dios. Amigos de Jesús. ¿Tú quieres ser amigo de Jesús? Comencemos por ser agradecidos. Piénsalo. Comencemos por ser agradecidos. Gracias, Señor, por el sacrificio que has hecho. Perdona
Perdóname por mis pecados, aun los pecados que me son ocultos. Perdóname por los pecados que hago, por los pecados que pienso, por aquellas cosas que no le he confesado a nadie. Piénsalo. Y en la solitud de donde estás, en privado, tú puedes ir y decirle a Dios, yo quiero ser salvo. Yo quiero caminar en pos de ti. Y qué mejor manera de celebrar acción de gracias, ¿no? Así que te dejo con este pensamiento. Seamos agradecidos por la gran salvación que el Señor nos ha dado. Dice que llevemos esa salvación con temor y temblor. Primariamente porque en ese agradecimiento que tenemos a Dios, nosotros llevamos esa salvación con tanto cuidado porque no queremos defraudar a aquel que nos regaló algo tan grande. Cuán motivo tan amplio, tan hermoso, tan honestamente sublime de darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Y tú que estás mirando este video probablemente necesitas escuchar esto. Y si llegaste hasta aquí, entonces propone en tu corazón darle gracias a Dios, orar a Él. Y si quieres recibir a Jesús, dile a Jesús, yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados y ayúdame a caminar en pos de ti. Y si necesitas ayuda, me puedes contactar. Así que bendiciones, que tengas un hermoso tiempo de acción de gracias. No lo hagas solamente un festín regio como Nabal. Tómate el tiempo para dar las gracias a Dios, porque Él nos libró de destrucción. Y no solamente eso, nos hizo sus amigos. Que Dios te bendiga y que te dé muchas tacitas de café. Hasta la próxima.